Bien, hermanos, en el día de hoy, en algunas ocasiones he predicado el Día de la Madre, pero vamos a continuar con este tema del matrimonio, porque al fin y al cabo las madres tienen la gran responsabilidad, como lo dice la Biblia, de instruir a sus hijos y prepararlos de alguna medida para ese desafío que es casarse uno y tener un hogar. Hace tiempo oía casi que con sarcasmo que los pastores deberían cambiar la fórmula del pacto matrimonial y debían de cambiarla no diciendo hasta que la muerte los separe, sino más bien hasta que el divorcio los separe. Y algunos hoy están viendo tristemente que están viendo el divorcio no como un gran fracaso, sino como una opción. Estamos viendo eso hoy tristemente. Es decir, si las cosas no salen bien, pues me divorcio. Eso es lo que están pensando muchas parejas hoy. Entonces no lo están viendo como un gran fracaso, sino como una opción. Y para otros el matrimonio es una especie de apuesta, donde no se sabe cómo van a salir las cosas. Porque eso es lo que es una apuesta, ¿no? Uno apuesta y voy a mirar a ver. Por eso también alguien decía que a veces, mientras el pastor está pronunciando los votos ante una pareja y les está preguntando, ¿prometen ser fieles hasta la muerte? La pareja dice, sí, prometemos, pero cada uno está dentro de sí pensando mientras las cosas funcionen bien. Entonces muchos se casan no para ser felices, sino para ver cómo salen las cosas con el tiempo, y entonces el matrimonio se va convirtiendo en una especie de suerte o en una especie de lotería, porque uno no sabe si va a salir ganador. Y hay matrimonios también que lo son por pura conveniencia, ¿no? Entonces las parejas se unen, pero hay unas conveniencias para ese matrimonio. Sin embargo, Dios dice en su palabra que Él quiere que los esposos estén unidos el uno al otro. El matrimonio no es suerte, sino que es decisión y obediencia. Porque es que también, sobre todo en el campo, en los pueblos, a veces hay como ese dicho, ¿no? Que pues el matrimonio es como eso, como le salió buena la esposa, usted tuvo suerte. Le salió bueno el esposo, tuvo suerte. Pero resulta que el matrimonio no es eso, el matrimonio es decisión de dos personas y obediencia también a lo que Dios ha dicho. Otro asunto, la relación matrimonial no puede estar basada solo en nuestros sentimientos, porque nosotros aquí los latinos parece que nos han enseñado mucho es esa cuestión sentimental, sino que debe ser una decisión responsable de la voluntad. Algunos casados, cuando empiezan a cometer adulterio, piensan y dicen, es que yo sentí algo que nunca había sentido por esa persona. Entonces sus sentimientos están acabando con el matrimonio y ellos no están siendo responsables. Y entonces tenemos frecuentemente eso, no, es que yo ya no estoy enamorado, no estoy enamorada. Y el amor matrimonial, entonces, lo que nosotros debemos aprender es que no es igual al amor de las telenovelas, porque es que el amor de las telenovelas es un amor sentimental,
humano y pecaminoso. Hace muchos años una señora que venía a la iglesia, no aquí, estábamos en el otro lugar, la estaba visitando yo, una señora que ya, y me decía, pastor, pero yo no sé, porque yo cuando veo las novelas, yo no siento eso por Elías. Y entonces, pues sí, yo pensaba en eso, y porque hay esa tendencia de que lo que las telenovelas enseñan, eso es el amor matrimonial, y eso es equivocado. Para asegurar que estén unidos, es sabido que en algunas iglesias se ha puesto de moda que el pastor cada año casa a la pareja otra vez para renovar sus votos, así como uno renueva la licencia de conducción. Entonces uno tiene que renovar el matrimonio, la licencia matrimonial. De manera que cada año hacen eso, renuevan la licencia del matrimonio, y el pastor se presta para eso. No estoy hablando de las bodas de oro o de las bodas de plata, que eso es otra cosa, ¿no? Pero he sabido de ese asunto, como si eso fuera lo que realmente le va a dar unión al matrimonio. Pero entonces vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el matrimonio es el plan de Dios. Es un plan de Dios. Y podemos mirar un versículo del propio Señor Jesús, que Él lo dijo basándose en Génesis, cuando Dios creó el primer matrimonio. Marcos 10:7-9. Marcos 10:7-9. Marcos 10:7-9. Está el Señor allí hablando acerca de ese tema del divorcio y todo eso. Y aquí en Marcos 10:7-9 el Señor dice lo siguiente. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y el Señor, ¿qué está haciendo? No se está inventando nada nuevo. Está repitiendo lo que fue en el origen, en la creación, cuando Dios formó el primer matrimonio. El Señor lo que está haciendo es tomando lo que fue el propósito original de Dios, y muchos siglos después enseñándolo nuevamente a los que están ahí escuchándole y haciéndole las preguntas. Ahora, la palabra unir, porque dice dejará al hombre a su padre y a su madre, dejará, que ya lo vimos hace 8 días. Y dejará no es abandonar a mi papá o no volver a tener, o a mi mamá y no tener comunión con ellos. Es simplemente que uno ya tiene un nuevo núcleo social, la familia. Uno ya se organizó y ahora es otra unidad familiar. Y dice, y se unirá a su mujer. Esa palabra unir viene de una raíz griega. Recordemos que el idioma español, muchas de las palabras tienen su origen en raíces griegas, y el Nuevo Testamento fue traducido del griego. Digamos que como el origen de nuestra lengua, podríamos decir. Y esa palabra unir viene de la raíz griega kolao, de donde viene la palabra colá o cola, que es un pegamento. Los carpinteros hace muchos años usaban una cosa que llaman cola, tal vez como que todavía la venden, y con la cola entonces pegaban toda su madera, los butacos que fabricaban, las mesas, todo lo pegaban con cola, un pegamento muy fuerte. Y ahí viene esa palabra, y de ahí viene también la palabra unir.
Entonces se unen las piezas de madera, se pegan con cola. Y la idea es que usted, como una persona casada, esté bien pegada, bien adherida. Es lo que quiere decir el original griego. Ese pegamento está hecho de varios elementos: del amor, de la comprensión, de la entrega y de muchas más cosas. Pero usted, como esposo, como esposa, tiene que trabajar para que ese pegamento no se seque. Eso quiere decir que no es solo sentimiento, sino que debe ser un compromiso de su voluntad. Usted es responsable de que el asunto funcione, de que el asunto quede bien hecho, en este caso del matrimonio. El matrimonio no debe estar unido solamente por los sentimientos, como ya lo dijimos, porque es que los sentimientos varían de día a día, de mes a mes, de año a año. Somos seres muy emocionales y cambiamos a veces. Y uno no puede decir que estuvo enamorado un tiempo y después ya no siente nada. Porque cuando lo que une el matrimonio es un sentimiento pasajero, pues el matrimonio va a durar muy poco. Por eso es que cuando una pareja empieza a separarse y uno habla con uno de los dos, dice: no, es que yo ya no estoy enamorado. Yo no sé, el diablo se ha inventado eso, es que yo ya no estoy enamorado, es que ya no siento nada, es que una cantidad de cosas, porque todo está dependiendo de los sentimientos y de las emociones. Pero el matrimonio debe estar basado, como dije, en una decisión personal. No es solo asunto de sentimientos ni de otras fruslerías, como dicen, cosas de poco valor. Entonces, cuando los contrayentes escuchan la fórmula del pacto matrimonial y dicen delante del pastor, inclusive delante del cura, porque es que esa es otra cosa que el diablo se inventó y que está pasando mucho hoy en día. Entonces resulta que a la iglesia llega una pareja que se casó por lo católico y empiezan a tener problemas y entonces empiezan a pensar en separarse y terminan diciendo: no, es que como yo me casé por lo católico eso no es válido, eso es una religión del diablo, idólatra. O sea que yo me casé, pero no soy casado, yo ahora soy un cristiano. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Es que cuando así usted haya sido católico, cuando usted estaba frente al ministro, en este caso el cura, allí le leyeron a usted unos votos y un pacto matrimonial, y usted dijo: sí, prometo, y estaban haciendo un juramento ante Dios. Estaban diciendo que se comprometían a unirse a la otra persona, pase lo que pase. Y estaban diciendo entonces que juntos se comprometían a enfrentar los problemas. Y claro, ahora después de casado usted conoce verdaderamente a su esposo o a su esposa, de manera que debe aceptar algunas cosas, inclusive algunas cosas que son pecaminosas, y ayudar a su cónyuge para cambiar. Porque cuando uno se casa, el matrimonio es por eso se llama un tiempo idílico. Uno no ve defectos en su novia, y las mujeres no ven defecto en su novio, es perfecto. Cuando se casan, y entonces ya lo conoce bien. El idilio pasa y empieza la realidad, y entonces hay situaciones que ustedes tienen que empezar a manejar para poder entenderse y comprenderse el uno al otro. Por esa razón deben de orar juntos, porque supuestamente están comprometidos de por vida. Eso fue lo que dijeron ante el ministro: sí, prometo.
Y solamente hay una causal válida aquí en el Evangelio, que es el adulterio. El Señor lo dijo. Él no está de acuerdo con el divorcio, a menos que haya habido adulterio. Mientras no haya ese pecado, los esposos tienen que trabajar juntos para superar sus dificultades, sus diferencias, sus debilidades. Es más, aún en el caso de adulterio, a la parte ofendida le queda la posibilidad de perdonar si quiere. Eso ya es libertad de la persona, de la parte ofendida. Y todo eso es para decir que el matrimonio realmente es un proceso que dura toda la vida, debe durar toda la vida, pero tristemente la realidad es otra en nuestro mundo contaminado por el pecado. Ahora, el matrimonio no debe estar unido solamente por la atracción corporal. Ahora, naturalmente que cuando uno se casa es porque hay una atracción física. Uno no se va a casar con otra persona que al menos no hay algo de atracción física. Es normal. El problema es que algunos se casan y es en lo único que se fijan. En qué tan bonita es la mujer o en qué tan bonito es el varón. Entonces les gustó la mujer porque tenía 90, 60, 90, que es lo que dicen que son las medidas de la reina de belleza. Yo siempre he oído eso. Pero cuando pasan los años y pierde sus encantos físicos, y ya en vez de ser 90, 60, 90, es 60, 90 y 60, entonces se termina el matrimonio. ¿Sí? Se termina el problema. Y entonces el matrimonio se ve que estaba pegado con nada, estaba pegado con saliva. Y la mayoría de los hombres pasan por una crisis parecida. Se casan profundamente enamorados, y van al altar y escuchan el pacto y los votos. Sí, prometo, sí. Pasan los años y un día se levanta y desconocen a la esposa, no porque tienen Alzheimer, sino porque les parece que ha cambiado mucho. Y todas esas cosas, hermanos, son realidad de la vida. El profeta Malaquías, en capítulo 2, versículo 14, él dijo algo muy bueno en su tiempo, y que es para todos los tiempos. Malaquías, el último escrito que está antes del Nuevo Testamento. El pueblo de Israel estaba siendo infiel, y el pueblo de Israel celebraba sus holocaustos y celebraba todos sus asuntos en el templo, y daban sus ofrendas, daban sus diezmos, oraban, pero Dios no los escuchaba. Y probablemente algunos dijeron: bueno, ¿yo qué saco con estar orando? ¿Qué saco con estar yendo al templo? ¿Qué saco con dar mis diezmos? Yo veo que como que nada mejora, como que yo estoy confundido. Y le hicieron ese reclamo a Dios, y entonces el profeta, Dios habla a través del profeta en 2:14 y les dice lo siguiente: mas diréis, ¿por qué? Y entonces Dios da la respuesta, dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, dice Dios. Y entonces lo que está diciendo aquí el profeta es que
a los matrimonios en su momento, les está diciendo: ustedes se casaron siendo jóvenes. El Señor estuvo presente en ese pacto solemne y vio las obligaciones que contrajeron cada uno, de manera que Dios fue un testigo invitado a ese matrimonio. Luego, Dios fue testigo de lo bien que las mujeres habían comportado con sus esposos, porque claro, la situación del matrimonio de las mujeres era muy diferente hoy en día, pero las mujeres habían sido bien con sus esposos. Al contrario, ellos las habían traicionado a ellas, no las amaron ni se comportaron como debían con ellas. Por eso Dios los acusa justamente. Yo que voy a recibir plata suya, arregle su matrimonio primero. Usted ha sido un miserable, desleal, ha violado el pacto. Yo estuve presente cuando usted se casó. Los israelitas habían cometido otros pecados, pero el Señor les hace ver que la razón por la cual Él no estaba aceptando sus ofrendas es porque habían roto un pacto del cual Dios era testigo. Y eso causó mucho daño a las esposas que se habían unido a ellos desde su juventud, le habían dado los mejores días de su vida. Y ese pecado de odiar y divorciarse de sus mujeres para casarse con otras era un pecado grande en los días del Señor Jesucristo. Cuando el Señor empezó a predicar, era un mal social como el que estamos viendo hoy. Por eso el Señor dejó claro que el divorcio no era un juego, no era un asunto de juego, sino que era el plan de Dios. Pero también lo que dice la Biblia era un pacto. Por eso Malaquías le dijo al pueblo: yo tengo contra usted que usted ha dejado a la mujer de su juventud, ha sido desleal con su compañera y con la mujer de tu pacto. Porque el matrimonio es un pacto. Cuando una persona se casa en la iglesia, llama a Dios por testigo. Y cuando se compromete, Dios lo está viendo y escuchando a usted. Hombre y mujer entran en un pacto y deciden delante de Dios y de la iglesia vivir juntos de manera permanente. Y el pegamento de ese pacto es el amor que se tienen el uno al otro y el temor a Dios. Por eso lo hacen delante de Dios y delante de la iglesia. Entonces es un pacto mediante el cual se compromete cada uno a ser fiel, pase lo que pase. Usted está ligado o ligada de por vida. El pacto está por encima de sus sentimientos, porque el pacto no es un asunto de conveniencia, de es que ya no siento nada, sino que es un asunto de obediencia a Dios. Y en ese pacto, primero, la esposa promete que será fiel a su esposo. Y uno como pastor dice: promete y esto, y entonces promete la esposa ser fiel a su esposo, aunque el esposo con los años se engorde, se vuelva barrigón, se ponga calvo, pierda la salud, pierda la riqueza, pierda el empleo, pierda el atractivo, aunque aparezca otra persona que le parece más excitante. Porque eso es otra de las cosas con que las mujeres a veces salen: no es que yo ya no estoy enamorada, es que conocí un fulano que no, pues yo nunca había sentido eso que siento ahora. ¿Sí? Y entonces ahí está el problema, ¿no? No tuvo en cuenta lo del pacto. Segundo, el esposo promete ser fiel a su esposa también, aunque ella pierda su belleza.
porque pasan los años, se aumenta de peso y vienen las arrugas, vienen las canas, las gafas, y el tiempo hace su efecto. Aunque pierda su belleza, aunque no sea tan ordenada o sumisa como él quisiera, aunque no satisfaga sus deseos sexuales completamente, aunque no sepa manejar el dinero, y todos esos problemas son problemas que hay que manejarlos y trabajarlos hasta llegar a un buen entendimiento y una buena comprensión y una corrección de las cosas que la pareja considera que no están bien y que debe ajustar para poder seguir teniendo un matrimonio de éxito y bendecido por Dios. Cuando yo he tenido que tratar con parejas que se quieren separar, ahora, hoy en día hay especialistas de todo, hermano. Inclusive hay pastores que se han entregado a hacer especializaciones del tema. Y entonces revuelven teología y doctrina con psicología y todas esas cosas. Pero yo no me he vuelto especialista en eso. Tal vez algo de experiencia de la vida sí, pero sobre todo yo me voy a la Biblia primero, porque soy un predicador del Evangelio. Yo les pregunto, ¿y qué de lo que ustedes juraron ante Dios, el pastor y la iglesia? ¿Por qué se quieren separar? ¿Qué hay de lo que ustedes juraron ese día delante de Dios, del pastor y de la iglesia? Recuerden que solamente hay una causal de divorcio: la infidelidad. Mateo 5:32. Mateo 5:32. Y tal vez desde el 31, Mateo 5:31, y el Señor dice, Mateo 5:31, dice, también fue dicho. Recuerde que el Señor está contradiciendo aquí muchas de las enseñanzas de los ancianos, de otros escritos que habían en su tiempo. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer o que la divorcie porque no le gusta, etcétera, dele carta de divorcio. Entréguele una carta donde usted dice, yo no quiero vivir más con usted, ya no me gusta, ya no estoy enamorado, como dicen hoy, ya hasta luego. Y el Señor entonces corrige, pero yo os digo que el que repudia a su mujer o se divorcia, que es lo mismo, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces el Señor coloca una causal, la fornicación. Ahora, el pecado de la fornicación es un pecado que a veces hay confusión en su interpretación. Pero la fornicación incluye el adulterio, el incesto, o sea, esa aberración de algunos hombres que tienen relaciones sexuales con sus hijas, o cualquier acto sexual ilegítimo, el homosexualismo, y también el bestialismo, porque eso también se da siempre como un pecado. Los fariseos venían enseñando al pueblo en los tiempos de Jesús, venían enseñando que un hombre puede divorciarse por cualquier cosa, aún por cosas frívolas. Es decir, que si por la mañana le dijo deme huevos tibios al desayuno y resulta que se le endurecieron, eso ya era una causal de divorcio. Por cosas triviales se divorciaban los fariseos. Nuestro Señor corrigió eso y dijo que no, que el hombre no se puede divorciar a menos que sea por el pecado de fornicación. La pareja debe trabajar y arreglar sus problemas sin tener que recurrir al divorcio. Arregle sus problemas, ore al Señor. Comuníquense, dialoguen el asunto como es. Sométanse, sean humildes, vayan a la palabra.
y solucionen el problema. El divorcio es una opción, es que ni es una opción, es algo que se da, pero como el extremo de las cosas, cuando ya nada, absolutamente nada se pudo, sobre todo sobre este asunto de la infidelidad. Así que si un hombre y una mujer hacen un juramento ante Dios y después no cumplen, pueden pecar gravemente. Primero, por tomar el nombre de Dios en vano, porque fue ante Dios que dijeron prometo, y ante la iglesia y ante el pastor. Y en segundo lugar, por burlarse del compromiso, porque es una burla, como dijo Malaquías. Entonces, mire, hermanos, yo tengo, en lugar de una palabra de exhortación, una palabra de reflexión. Una palabra de reflexión. ¿Qué fue lo que usted dijo ante el ministro el día que se casó? ¿Qué fue lo que usted dijo? Prometo ser fiel hasta la muerte. Porque a usted le dijeron, y el cura en la Iglesia Católica también lo dice, promete ser fiel en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza y todo eso. Dios fue testigo. ¿Qué pasó después? Si no hubo adulterio, ¿cuál fue el problema tan grande que no pudieron resolver? ¿Por qué no acudieron a Cristo? ¿No se arrepintieron? Y tomaron un paso muy difícil. Entonces, hermanos, yo diría que asegúrese que su matrimonio tenga buen pegamento. El amor, el temor a Dios hacen que usted esté bien unido a su cónyuge, ¿no? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, se apegará, se adherirá a su mujer. Es lo que está diciendo el Señor, bien unido a su cónyuge. Este asunto del matrimonio es una cosa muy seria delante de Dios. Hay que darle mantenimiento al matrimonio toda la vida, porque de lo contrario el mundo, el demonio y la carne lo van a deteriorar, como todas las cosas. Si uno no le da mantenimiento al carro, hermano, y lo deja ahí 20 años, pues termina hecho solamente una reunión de piezas oxidadas. Hay que darle mantenimiento al matrimonio. ¿Usted le da mantenimiento a su matrimonio? Y eso tiene que ver con un mundo de cosas que no podemos ahorita tocar. Tiene que ver con la oración, con entender usted que su esposa es parte de usted mismo, que Dios quiere que usted ame a su esposa como usted mismo. Tiene que ver con el hecho de tener multiplicidad de detalles. Usted como varón tiene que responder como cabeza, la mujer tiene que respetar a su marido, ayudarlo en muchas cosas, y todo eso es darle mantenimiento al matrimonio, fortalecer el amor y el perdón. Si usted tiene a Cristo gobernando su vida, entonces tendrá el fruto del amor matrimonial. Primera de Corintios 13:4. En Primera de Corintios 13:4, mire lo que dice el apóstol San Pablo. Claro, él está hablando del amor en términos generales, está hablando de manera general, pero lo que él dice aquí es aplicable a todo, incluyendo al amor matrimonial. Y él dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, es decir, es bueno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no se envanece, o sea, no es orgulloso, pedante, soberbio, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es decir, no es primero yo, usted no me importa. El amor no se irrita. No está diciendo que no se enoja, está diciendo que no se irrita. Es decir, no es una furia que destruye. El amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo que es verdad, claro. Todo lo espera, todo lo soporta. Todo eso. Y si uno está practicando por el amor de Cristo que tiene en el corazón los frutos de ese amor, pues eso hay que llevarlos al matrimonio para darle mantenimiento. ¿Usted practica esto en su matrimonio? ¿Usted se ha puesto a pensar que el amor que usted tiene que tener a su esposo o a su esposa debe ser un amor sufrido, fiel, bueno, nada de envidia, no soberbio, no orgulloso, preocupándose primero por su cónyuge, no guardando rencor, sino buscando que Dios intervenga en su relación matrimonial? Entonces, ¿usted practica eso en su matrimonio? Si es así, lo felicito. Si no es así, debe ir primeramente a Cristo. Y en vez de uno andar echándole la culpa al otro, más en arrodillarse y decirle: Señor, ábrame los ojos porque yo no sé qué está pasando aquí, yo no estoy entendiendo nada. Deme, Señor, tu amor inmenso como el que tuvo tu Hijo al venir, siendo nosotros pecadores, a dar su vida para perdonarnos, siendo nosotros inmundos. Deme ese amor para que yo pueda también perdonar y ayudar a mi cónyuge y restablecer o arreglar o seguir adelante madurando en la relación matrimonial. ¿Usted está practicando eso? Vamos a orar a nuestro Señor.